es muy interesante de estudiar cuando nosotros ya estamos metiéndonos un poquito más en las transformaciones posibles que yo puedo hacer a las funciones o el estudio, vemos que algunas funciones también presentan cierta simetría. La palabra simetría viene del equilibrio entre dos objetos. Entonces, cuando nosotros hablamos de simetría de funciones, vamos a ver una especie de equilibrio. Y aunque suene medio extraño, ya van a notar a lo que me refiero. Pero veamos qué pasa cuando una función se refleja con respecto al eje X. Recordemos que en el plano cartesiano nosotros teníamos dos ejes, el eje X y el eje Y. La eje X también lo llamábamos abscisas y al eje Y lo llamábamos ordenada. Entonces, primero lo que tenemos es la reflexión con respecto al eje X, sea y igual a f de x, una función cualquiera. Si nosotros anteponemos un signo negativo a la imagen, es decir, que a la función que teníamos le ponemos un menos afuera, vamos a tener que todas las imágenes ahora van a ser su opuesto. Recuerden que el opuesto, por ejemplo, el opuesto de 2 era menos 2. El opuesto de menos pi es pi. O sea, es el número por el cual, si tú se lo sumas, obtienes 0, ya que nosotros sabemos que 2 más menos 2 me da 0. O pi más menos pi me da 0. Entonces, siempre que nosotros antepongamos un menos a nuestra función, vamos a obtener el número opuesto. Y esto equivale a, de alguna forma, reflejar en el eje horizontal de nuestro plano a nuestra función. Es decir, que si nuestra función era como una colita para arriba, menos f de x va a ser la función colita para abajo. Ahora, como nosotros estábamos hablando de simetría, nosotros nos podríamos preguntar, por ejemplo, ¿qué función es igual a su función reflejada? O sea, ¿qué función es igual a su reflejo con respecto al eje X? Es decir, ¿qué función cumple que es igual a su función reflejada? Bueno, esto implica que si es que se cumple eso, yo puedo sumar la función en ambos lados, donde voy a obtener 2f de x es igual a 0, o simplemente pasar sumando f de x para acá. Yo puedo dividir por 2 a ambos lados, y me va a quedar que f de x es igual a 0, porque 0 dividido en 2 es 0. Luego, ¿qué función siempre es igual a 0? Bueno, la función constante, donde el valor simplemente es 0. O sea, si yo la graficara acá con azul, sería la función que pasa por aquí. Ahora bien, creo que es un poquito más interesante estudiar el caso cuando hay una reflexión en torno al eje Y. Por ejemplo, si anteponemos un signo negativo dentro del dominio, o sea, aquí nosotros anteponemos un signo negativo, se tendrá que todas las preimágenes serán su opuesto, lo que equivaldría a hacer una reflexión en el eje vertical del plano. Es decir, que si yo tengo la función f de x acá, f de menos x sería una reflexión en torno al eje vertical. Ahora, en particular, si se cumple que la función es igual a la función reflejada, por ejemplo, si yo tengo una función tal que si dibujo su forma a la derecha, que es f de x, y también dibujo su forma a la izquierda, veamos si me sale igual, me sale más o menos parecido, f de menos x, vamos a decir que si es que son iguales, significa que las imágenes son las mismas. O sea, para x y menos x vamos a tener la misma imagen. Eso implicaría que la función es igual a su función reflejada en el eje vertical. Decimos entonces que es simétrica con respecto al eje Y, y por eso hablamos de simetrías. Además, a esta función se le conoce como función par. Ojo, no confundir con los números pares, aunque sí tiene algo que ver, y vamos a verlo más adelante. Pero principalmente, un clásico ejemplo de función par es la función cuadrática, ya que, por ejemplo, si yo le introduzco el signo negativo dentro de la función, eso va a ser equivalente a menos x cuadrado, que es lo mismo que menos 1 al cuadrado por x cuadrado, que es igual a x cuadrado y también es igual a f de x. O sea, se cumple que f de menos x es igual a f de x. Y claro, porque la función cuadrática cumple con la característica que si yo la dibujo, el lado izquierdo es la reflexión del lado derecho y viceversa. Y es por eso que además se cumple que f de x es igual a menos f de x, porque independiente del valor que yo le meta, vamos a tener siempre la misma imagen. O sea, si yo le meto más 3 o menos 3, siempre voy a obtener, en este caso, 9. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo aplico una reflexión central con respecto al origen? Es decir, una reflexión, por ejemplo, del estilo, tengo la letra Z, significa girarla 180 grados, que es media vuelta. Bueno, ustedes pueden notar que si ustedes giran la letra Z, obtienen también nuevamente la letra Z.
Y cuando uno hace esto, uno llama que es una reflexión central. Y en particular, si es que la letra original o la figura original es igual a la figura final, decimos que hay simetría central. ¿Cómo sería la simetría central o la reflexión central con respecto al origen? Eso significaría que si queremos reflejar una función con respecto al origen, la función que se obtendrá es y igual a menos f de menos x, o sea, doblemente aplicamos un signo negativo, que es equivalente a, primero, hacer una reflexión con el eje x, seguido de una reflexión con el eje y. O sea, si yo tengo esta función que está aquí, que la voy a demarcar con negro, y yo quiero girarla 180 grados, eso es equivalente a, primero, reflejarla en el eje y, que es equivalente a anticipar un menos x, f de menos x, luego la vuelvo a reflejar, pero esta vez con respecto al eje x, o sea, agrego un menos afuera, eso va a ser equivalente. Por ende, nosotros podríamos decir que simplemente cuando queremos rotar 180 grados una función, lo que debemos hacer es aplicarle una traslación horizontal y luego una vertical o viceversa. Ahora bien, en particular, como vimos antes, el hecho de que las funciones podían ser iguales a sus reflejas, como en el caso de la función par, también tenemos un caso aquí, que es, si es que la función es igual a menos f de menos x, es decir, la función tiene una simetría central con respecto al origen, la denotamos función impar. Al igual que cuando nosotros teníamos que f de x es igual a f de menos x es par, en el caso que tengamos f de x igual a menos f de menos x, vamos a decir que esta función es impar. Vamos a verlo bien por qué, pero un clásico ejemplo de función impar corresponde a la función cúbica. Ya que, por ejemplo, si nosotros estimamos cuánto vale menos f de menos x, vamos a tener que ese menos aparece acá afuera, y como la función es la función cúbica, el menos x elevado a 3 nos queda igual. Esto es equivalente a menos factor de menos 1 elevado a 3 por x elevado a 3, y vamos a tener que menos 1 elevado a 3 es menos, y ese menos con ese menos se van, y nos queda que esto es equivalente a x elevado a 3, es decir, la función original. Por ende, como se cumple que f de x es igual a menos f de menos x, decimos que la función x elevado a 3 es una función impar. Hemos hablado harto de que una función es par o impar, pero perfectamente puede ser ninguna. De hecho, les vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, la función f de x igual a x menos 2. Si nosotros calculamos f de menos x, simplemente es que al valor de x le anteponemos un signo negativo. Y nos va a quedar que esto es menos x menos 2, lo que siempre es diferente a f de x. Por otro lado, si nosotros, además de anteponerle un menos dentro del dominio, anteponemos un menos en las imágenes, vamos a tener que era equivalente a lo anterior, pero lo multiplicamos todo por menos 1, obteniendo x más 2, que también siempre es diferente a la función original. Por ende, tenemos que la función f de x igual a x menos 2 no es par ni impar. Simplemente no es ninguna de las dos.